La historia de Moisés. Hace mucho tiempo, en el antiguo Egipto, el pueblo hebreo vivía bajo el cruel gobierno del faraón, obligado a trabajar como esclavos en condiciones inhumanas. Faraón, temiendo que los hebreos se volvieran demasiado numerosos y amenazaran su poder, ordenó que todos los niños hebreos recién nacidos fueran arrojados al río Nilo. En medio de esta cruel orden, una madre valiente escondió a su hijo recién nacido durante 3 meses. Cuando ya no pudo esconderlo más, lo metió en una cesta de juncos impermeabilizada con betún y lo dejó a la deriva en las aguas del Nilo. La canasta fue encontrada por la hija del faraón, quien, conmovida por el llanto del bebé, decidió adoptarlo y lo llamó Moisés, que significa sacado de las aguas. Sin saberlo, contrató a la propia madre biológica de Moisés para que lo amamantara. Moisés creció como príncipe en el palacio real, con acceso a la mejor educación y privilegios de Egipto. Sin embargo, nunca olvidó sus orígenes hebreos. Un día, mientras caminaba entre los trabajadores esclavizados, vio a un egipcio golpeando brutalmente a un hebreo. Movido por la ira y el sentido de la justicia, Moisés mató al egipcio y escondió su cuerpo en la arena. Al darse cuenta que había sido descubierto, huyó al desierto de Madián, donde encontró refugio en la casa de Jetro, un sacerdote local. Allí, Moisés se casó con Séfora, hija de Jetro, y se convirtió en pastor, llevando una vida sencilla y pacífica durante muchos años. Un día, mientras pastoreaba su rebaño en el monte Horeb, Moisés vio algo extraordinario: una zarza ardiente que ardía sin consumirse. Al acercarse, escuchó la voz de Dios llamándolo desde en medio de las llamas. Moisés, quítate las sandalias de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Dios ordenó a Moisés que regresara a Egipto para liberar a su pueblo de la esclavitud. Moisés dudó, diciendo que no era lo suficientemente elocuente. Pero Dios prometió estar con él y envió a Aarón, el hermano de Moisés, como su portavoz. De regreso en Egipto, Moisés y Aarón fueron al faraón con un mensaje claro: deja ir a mi pueblo. El faraón, arrogante y testarudo, se negó a liberar a los hebreos. Como resultado, Dios envió 10 plagas devastadoras sobre Egipto: aguas convertidas en sangre, plagas de ranas, piojos, moscas, enfermedades del ganado, úlceras, granizo, langostas, oscuridad y finalmente la muerte de los primogénitos egipcios. En la última plaga, Dios ordenó a los hebreos que sacrificaran un cordero y marcaran sus puertas con su sangre, para que el ángel de la muerte perdonara sus hogares. Solo después de esta última tragedia, el faraón permitió que los hebreos se fueran. Liderados por Moisés, los hebreos abandonaron Egipto. Pero el faraón, vencido por el arrepentimiento, envió su ejército tras ellos. Al llegar al borde del Mar Rojo, el pueblo hebreo se encontró atrapado entre el mar y el ejército egipcio. Entonces Dios le ordenó a Moisés que levantara su vara y las aguas se separaron, creando un camino seco para que los hebreos cruzaran con seguridad. Cuando los egipcios intentaron seguirlos, las aguas se cerraron y ahogaron a todo el ejército de Faraón. En el desierto, el viaje hacia la tierra prometida fue largo y difícil. El pueblo a menudo murmuraba contra Moisés, quien a su vez buscaba guía divina. Dios milagrosamente les proporcionó alimento, maná y agua, sosteniéndolos durante los años de su viaje. En el monte Sinaí, Dios llamó a Moisés y le entregó las tablas de la ley, donde estaban escritos los 10 mandamientos, un código de conducta moral y espiritual para guiar al pueblo. Sin embargo, mientras Moisés estaba en la montaña, el pueblo, impaciente, construyó un becerro de oro para adorarlo, cometiendo un grave pecado. Moisés, cuando descendió y vio la idolatría, rompió las tablas de la ley con indignación y reprendió duramente al pueblo. Aún así, Dios renovó el pacto con ellos e instruyó la construcción del tabernáculo, un santuario móvil donde su presencia habitaba entre el pueblo. A causa de su desobediencia y falta de fe, los hebreos vagaron por el desierto durante 40 años. Dios decretó que esa generación no entraría a la tierra prometida, excepto Josué y Caleb, quienes mantuvieron su fe. Durante este tiempo, Moisés continuó guiando al pueblo con paciencia y determinación, enseñándoles las leyes y los caminos del Señor. Finalmente, después de décadas de peregrinación, el pueblo llegó a las fronteras de la tierra prometida. Desde lo alto del monte Nebo, Dios permitió a Moisés contemplar la tierra que había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Sin embargo, Moisés no entró en ella. Allí murió a los 120 años, fuerte y con la vista aún clara. Dios mismo se encargó de su entierro en un lugar desconocido.
El pueblo hebreo entró en la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué, pero la memoria de Moisés permaneció viva. Se le recuerda no solo como el libertador de Israel, sino como el gran legislador, el hombre que habló cara a cara con Dios y que dedicó su vida a cumplir una misión divina. Espero que hayas disfrutado el video. Recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir mirándonos. Abrazos y quédate con Dios.